quien vamos a escuchar esta tarde, es profesor contratado doctor, es decir, enseignant contractuel en la Universidad de Lille, norte de Francia, miembro también del laboratorio Cecile, interviene en los cursos de civilización y cultura visual de la España contemporánea, el Departamento de Estudios Romanos, y en análisis de la imagen y análisis fílmico del Departamento de Estudios Culturales de la misma universidad. Javier es doctor en Historia, Geografía y Arte por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciado también en Antropología Social y Cultural por la Complutense, y sus investigaciones giran en torno a la historia contemporánea, a los estudios culturales, evidentemente, y a la comunicación audiovisual, como se puede suponer. Su publicación más reciente es un libro sobre la economía del cine franquista, publicado en la colección de historia de la editorial Comares, y sus líneas de investigación más actuales giran en torno a la posición y la invisibilidad y visibilidad de las mujeres obreras en la televisión española, particularmente en TVE, y hoy nos va justamente a hablar del documental político de la transición a través de una comparación entre las películas de Bartolomé y Portabella. Cuando quieras, Javier. Muy bien, muchas gracias, Jean-Stéphane. Muchísimas gracias por acogerme de nuevo en este seminario que desde luego ya, como dices, ya lo he hecho varias veces. 3, esta sería la tercera y estoy contentísimo de poder hacerlo. Muchas gracias a los que os habéis conectado, pese a la sobrecarga, imagino, de Zooms y de videoconferencias que tenemos todos a estas alturas. Muchas gracias por el esfuerzo y por querer escucharme un poco y espero que contradecirme según termine la presentación. En efecto, lo último que he trabajado, de hecho, lo presenté también aquí en este seminario en presencial en torno a las mujeres de clase trabajadora en televisión española y esperemos que sea publicado. De hecho, gracias a vuestros comentarios y a los tuyos en particular de Jean-Stéphane, he podido hacer un poco, retocar el texto y enviarlo para ser bien. En todo caso, hoy voy a hablaros en efecto, del documental político de la transición. Voy a comparar un poco los documentales de Pere Portabella, comparar en efecto los documentales de Pere Portabella, informe general, y de Cecilia Bartolomé y de José Bartolomé, después también con el documental de Victoria Prego, el documental que se llama La transición. Bien, comienzo con una presentación de los dos documentales. Como digo, comienzo con una pequeña introducción en torno a la historia, a la memoria de este periodo de la transición, que se puede utilizar, se pueden estudiar y que se ha estudiado desde muchos ángulos de vista, pues desde el punto de vista de los cambios políticos, institucionales, desde también un periodo de lucha de legitimidades, que me parece particularmente interesante, y en el que los documentales tienen también un rol importante, un periodo que se estudia en cuanto a la relectura del pasado previo a la transición y también a la relectura de la transición, pese a que ya veremos como mi hipótesis es que la versión canónica de la transición, que tiene muchas ventajas, debido sobre todo a su simpleza, muestra una solidez que es bastante sorprendente. En todo caso, utilizo, como digo, hoy la transición, estas imágenes de la transición, los documentales de la transición, para analizar este periodo. Por un lado, como fuente, que es lo que hacen los documentales de Portabella y de los Bartolomé, y de otro lado como un relato en sí, el relato canónico que se aprende en las escuelas y que es el más, como repito, el más compartido, que es el que hace la serie documental La transición de
Victoria Prego. Como estaba diciendo, en efecto, este periodo de la transición es un periodo que se ha estudiado muchísimo, que tiene muchísimos ángulos desde los que ser estudiado y atacado, y lo vemos bien, por ejemplo, con las últimas críticas, bueno, nuevas no son, pero son críticas de parte de un partido político relativamente nuevo como Vox, desde la extrema derecha, que, bueno, se ataca al Estado de las Autonomías, una crítica que surge también en el contexto de la crisis de 2008, como surge también la crítica de Podemos hacia este partido, una crítica que rescata los movimientos sociales y la contestación al relato de la transición que estuvo monopolizado por Izquierda Unida desde finales de los 80. Aún así, también podemos evidentemente citar a Zapatero, a Rodríguez Zapatero mismo, que hablaba de una necesidad de reevaluar el pasado, o el propio José María Aznar en las elecciones previas, en la campaña electoral previa a las elecciones del 96, en las que hablaba de una segunda transición, publicando un libro, de hecho, precisamente con ello. Este relato hegemónico, no obstante, es el relato que está consolidado en la memoria de los españoles y que coincide con el de las grandes figuras políticas de los años 70 y 90, que lo han estado defendiendo y difundiendo además desde lo que Althusser llama los aparatos ideológicos del Estado. En ese sentido, TV ha sido uno de los grandes difusores de este éxito que supuso afianzar el régimen de libertades políticas e individuales tras la dictadura franquista. La televisión pública fue uno de los agentes que propiciaron en los años 70 la promoción de la sociedad de consumo. La televisión española dependió desde sus inicios enormemente de la publicidad, ¿de acuerdo? Puesto que no existe una contribución al aparato audiovisual como puede existir en Francia o en el Reino Unido. Entonces, por lo tanto, la publicidad tiene un peso clave en los contenidos que se exhiben, que se difunden. Y esto lo que hizo también es ir introduciendo dentro incluso o sea, en la España franquista de entonces, una sociedad de consumo que no había sido prevista por los jerarcas del régimen, o por lo menos los miembros más cercanos a Franco, y en este sentido esta sociedad de consumo también incluye una visión lineal y progresiva del tiempo, ¿no? Esta narrativa que nos muestra una evolución desde la muerte de Franco a las elecciones generales, la victoria del PSOE, la inclusión en los organismos internacionales, bueno, pues muestra que hay una narrativa que es bastante coherente y con bastante pocas fisuras. Tiene una ventaja clara, que es que hace asequible el conocimiento de este periodo, un periodo que es muy intenso, un periodo que es complejo, y es por ello que esta narrativa coherente, lógica, ha sido utilizada en manuales escolares, en programas de televisión y en publicaciones generalistas. Lo que es evidente es que cuanto más se simplifica un relato, más fácil es compartirlo. Y de ahí la importancia y la resiliencia, por utilizar este concepto de moda, esta palabra de moda, de este relato de la transición, de esta cultura de la transición. Una parte considerable de historiadores españoles e hispanistas también han apadrinado y profundizado en este esquema, lo que ha reforzado la legitimidad del discurso históricamente, hasta convertirse en el discurso predominante en lo que la historia y a la memoria histórica del periodo se refiere. En efecto, la memoria histórica se configura a través de un conjunto de recuerdos individuales que, junto a la orientación y homogeneización que ejercen los medios de comunicación y los discursos oficiales, resultan una memoria compartida sobre hechos, momentos o lapsos históricos. Es evidente que la memoria individual depende de factores tales como la clase, el género, la edad, creencias, procedencia, nacionalidad, raza y miles de otros factores que influyen en cómo una persona ha vivido unos acontecimientos y cómo lo recuerda en la actualidad.
En este sentido también, cómo se ha ido configurando entre el momento recordado y el actual, esta memoria es importante. La psicología y la antropología no pueden ser sino valiosos recursos para abordar estas complejidades de dichos recuerdos individuales y perfilar un relato compartido que puede reflejar la diversidad y los acuerdos de los distintos individuos. Frente a este registro poliédrico, cambiante, ambiguo y de hecho discutible de los hechos acontecidos, se alzaría la historia institucional, aquella que encarna y legitima un régimen por la historia que esta propia institución produce, ¿no? Como dice Jean-Claude. Los medios de comunicación y en particular la televisión, como indiscutible referente informativo para la gran mayoría de la población, ejercen una función clave en la conciliación y difusión de una visión que aspira a ser armónica. Esto es precisamente también lo que nos permite encontrar grietas y lo que hace al mismo tiempo criticable con pocos argumentos como pueden ser los míos que voy a presentar hoy o como los de alguien que no sea un historiador y que hable de este periodo de la transición. La historia es institucional porque incluso las fuentes que se usan son las mismas que la institución, son de la misma institución que emana el recuento de la historia, como es el caso que vamos a ver con el documental de Victoria Prego, del archivo de TVE, que lo que hace es autorreferenciarse, como hacía, por cierto, el nodo desde sus inicios. Este periodo de la transición es particularmente también denso simbólicamente porque hay una reflexión en torno a la historia, en torno a la historia y al cine, a la imagen como herramienta para estudiar la historia. En estos años había una necesidad de revalorizar el pasado, la República en particular, de recontextualizar también la Guerra Civil y de desmitificar el franquismo. Hacer también documentales, que ahora veremos la variedad, que hubo bastantes, sobre la historia reciente también permitía producir películas con un muy bajo coste económico, acudiendo a archivos como hizo, por ejemplo, Martín Patino en Portugal o el INA o en Italia o en el Reino Unido. Así que vemos que hay temas recurrentes durante toda la producción documental de estos años, que son, por ejemplo, la Guerra Civil, el franquismo, la República, lo vemos en el caso de Canciones para después de una guerra, La vieja memoria, El desencanto, Le Don Mémoire, Caudillos, etc. Eso sí, encontramos algunas excepciones, dos en estos años finales de los años 70, como es el caso del proceso de Burgos, que nos habla de este proceso de los miembros de ETA a finales de 70, y también en el caso de Rocío, que es un relato antropológico donde explica el ritual del rocío y sus actores, y el rol que evidentemente tienen estos actores en la vida cotidiana y cómo se traduce su rol, en particular un antiguo alcalde durante la República y después, bueno, una familia de alcaldes que había sido alcaldes durante la dictadura de Primo de Rivera, después durante la República, y como su rol durante la dictadura franquista, y cómo estas clases sociales se transmiten, se realizan en la peregrinación del Rocío. Como digo, son excepciones. La inmensa mayoría de documentales hablan de República, Guerra Civil y franquismo. Documentales que traten la transición, el momento histórico que estaba ocurriendo, son estos dos, Informe General sobre algunas cuestiones de interés para una proyección pública de Portabella y Después de. Es curioso cómo dentro del cine de ficción hay evidentemente referencias al periodo histórico contemporáneo de la época, el destape, ¿no?, que nos muestra la expansión de la sociedad de consumo y la expansión de la sociedad de consumo del cuerpo femenino también, como la tercera vía intenta, pues, aprovecha este mismo cebo del destape para intentar presentar
problemáticas supuestamente más sociales. Lo que es curioso es que es el cine de extrema derecha el que desde la ficción ataca realmente el sistema político que se estaba estableciendo a través de películas de directores como Antonio Manzano o el propio Mariano Ozores con títulos tan ilustrativos como Las autonosuyas o Que vienen los socialistas, ¿de acuerdo? Son películas que hoy nos puede parecer un poco que serían minoritarias en la época, probablemente en cuanto público lo sería, pero hay que tener en cuenta que esta extrema derecha cinematográfica tenía un soporte institucional público y privado considerable. ¿De acuerdo? Si bien la UCD intentó separarse de ello, había productoras de cine que durante el franquismo habían estado trabajando, que siguieron apoyando un particular tipo de cine y a este tipo de directores, repito, como Manzanos, como Iquino, por ejemplo, como Ozores, etcétera. Perdón. Entrando en estos dos documentales que analizan el periodo contemporáneo, entonces, está el documental de Pere Portabella. Pere Portabella era un productor de cine que había hecho una productora que estaba bastante politizada, esta Films 59, que sufrió bastante la censura por publicar exhibir películas de Buñuel, producir películas de Buñuel, de Marco Ferreri como El Cochecito o de Carlos Saura. Forma parte de esta izquierda burguesa catalana, muy unida a la contracultura, y cuyo desencanto está muy relacionado con el desencanto también catalanista con el Estado español que el propio Pere Portabella protagoniza a día de hoy. Antes de realizar el informe, hizo esta película El Sopar, en el que vemos un debate entre presos políticos en torno a qué pasaría después de la muerte de Franco, en el que ya se ven también, como en el caso de sus ficciones Quadruple Vampire, se ve también un ejercicio de estilo, ¿de acuerdo? Una voluntad de hacer una obra estética, ¿de acuerdo? Una obra de arte que hable de la actualidad, pero también que sea una obra de arte. Es alguien que conoce muy bien el cine de la modernidad, el cine de autor, las nouvelles vagues, y por lo tanto, ahora lo vamos a ver, utiliza el documental como un arma a la vez política y estética. Y en esto es en lo que es original con respecto a los otros documentales que vamos a analizar. ¿De acuerdo? El Informe General fue rodada en el 76, o sea que justo después de la muerte de Franco, fue financiada además por el Partido Comunista italiano, y si en el Sopar había entrevistado a militantes, aquí lo que hace es entrevistar también a políticos para contextualizar estos debates y proyectarlos hacia el periodo que se estaba abriendo, ¿no? Después de la muerte del dictador. Como él nos reconoce, no es un documental como es en el caso del Sopar, de una discusión muy concreta, ¿no? Es un documental que se quiere un documental de masas, un filme de masas, con una voluntad didáctica expresada, como la vemos ahí abajo, una voluntad de politización, dirigido también a la gente que está politizada y conocedores de debates políticos, pero también a la gente por politizar. Y es en esto en lo que estos dos documentales que analizo al principio, tanto Después de como Informe General, son muy conscientes y aceptan. Son documentales políticos y políticos. ¿De acuerdo? Y esto será importante cuando lo pongamos en contexto o en contraste más bien con los documentales de Victoria Prego. Aquí, bueno, os pongo la escaleta del documental, en el que vemos como al inicio pues comienza así con una música muy sombría, trufada de cruces, según se va adentrando en el Valle de los Caídos hasta terminar
en la tumba de Franco. En la segunda secuencia es la secuencia, podríamos hablar del genérico, en la que se nos presenta los profesionales que trabajan. Es interesante ver que son secuencias que se abren con vistas aéreas, ¿no? Las vistas aéreas de las ciudades que durante el franquismo se utilizó, bueno, ya no solo, durante todo el cine de los 60-70, no solo en España, para mostrar la modernidad. Y de hecho es lo que también nos muestra Portabella en este inicio, es la modernidad de una Cataluña, de una Barcelona, perdón, que está lista para el cambio que se abre, ¿de acuerdo? Siguen unas manifestaciones, tanto en Barcelona como en Madrid, imágenes de manifestaciones que se intercalan, ya con secuencias ficticias como la que vemos aquí, en el que el actor Lucchetti es detenido por dos policías que lo meten en un portal y le agreden, etcétera, etcétera. Vemos cómo este hecho de intercalar escenas ficticias es ya parte del ejercicio de estilo, ¿no? Este ejercicio de estilo del que he hablado antes, en el que se estetiza la realidad para mostrarnos de una manera más bueno, pues la manera particular en la que el autor quiere que veamos este periodo contemporáneo. Enseguida tenemos este primer debate, perdón, de políticos de izquierda, en el que hay representantes del PSOE, del Partido Comunista, del Partido Socialista, y en el que la discusión es en torno a la convergencia de los partidos políticos de izquierda. Si estáis familiarizados con los partidos políticos de entonces, os podéis imaginar que aquellos que están por la convergencia son los representantes del Partido Comunista y del Partido Socialista Popular, o Partido Socialista del Interior previamente, y aquel que está en contra es, evidentemente, Felipe González, que quería coordinar en torno a su figura y a su partido, el partido que había conseguido dominar, por así decir, establecer una candidatura aparte, ¿vale? Seguimos con una discusión entre obreros que no recuerdo, en la provincia de Barcelona, no recuerdo ahora mismo dónde. En todo caso es interesante porque esta discusión bueno, rodada, no es una entrevista como fue la otra, esto es una discusión entre obreros, además muchos de ellos inmigrantes, bueno, no, muchos de ellos no todos son inmigrantes, andaluces, hay murcianos, creo que hay en Zamorano, extremeños, en la provincia de Barcelona, obreros de las fábricas, en el que hablan precisamente de las luchas obreras, de las luchas sindicales, pero también hablan de la forma del Estado. Y esto es algo que vemos en estos dos documentales que no se aprecia luego en el documental de Victoria Prego, y también es una cuestión interesante el hecho de intercalar estas discusiones a pie de calle, se puede decir así, entre discusiones entre personajes políticos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, los tres sindicatos, el sindicato, resumiendo y simplificando un poco demasiado, sindicato católico, que sería USO, y comisiones obreras, que están por la unidad sindical, y la UGT, pues siguiendo un poco también la línea del Partido Socialista, hablando de mantener la identidad de cada sindicato durante el proceso político que se abre. Enseguida vemos imágenes del Palacio del Pardo, que se presenta con una voz en off, contando el ascenso político de Franco, probablemente muy influido por la biografía de Preston, porque además sigue bastante la argumentación que Preston hace en la biografía que hace de Franco, en el que se nos cuenta cómo, evidentemente, Franco era uno de los generales, sí, galardonado, joven, etcétera, etcétera, pero no por ello el que en un principio iba a comandar
el nuevo Estado, ¿de acuerdo? Y esto es algo que se pone de relieve en esta secuencia y que nos habla de lo que decía antes también, de esta recontextualización de la historia, de esta desmitificación del franquismo, en el que nos presenta un Franco heroico que había dado él el golpe de Estado y que había una guerra civil. Bueno, eso es lo que es el ascenso al poder de Franco desde el 18 de julio del 36, el que se nos narra en este periodo. Enseguida vemos otra secuencia bastante bonita, una secuencia con una música así campestre, idílica, también nostálgica, que nos pone... que acompaña, perdón, esta discusión entre dos exiliados, ¿de acuerdo? Es un momento también de pausa y reflexión esta imagen en lo que es el conjunto del documental. Pasamos enseguida a las ruinas de Belchite, siguiendo este hilo argumental en el que nos habla de la presencia de la guerra civil, estos exiliados que se exilian por la guerra civil, una guerra civil que no se puede desligar del proceso de transición, forma parte de la transición política, ¿de acuerdo? Por mucho que se quisiera dejar de lado, hablar de cerrar heridas, etcétera, etcétera, la guerra civil forma parte de la transición y esto es lo que de ahí la importancia de estas imágenes que muestran el enlace entre el debate político previo al franquismo y el que se abre justamente después. En este sentido es curioso cómo se hila este debate político previo al franquismo durante la República con estas dos secuencias que se suceden, en el que tenemos a representantes de la izquierda revolucionaria de la época, del PTE, del movimiento comunista y de la ORT, que empieza en la azotea de un edificio de Barcelona y por lo tanto estamos hablando y hablan de una discusión teórica sobre qué es el socialismo. Curiosamente, cuando se introducen ya, cuando entran en el interior del edificio, hablan ya de cómo aplicar, ¿no? De la parte más concreta, cómo aplicar el socialismo a la nueva sociedad. Aquí también lo que podemos apreciar en esta secuencia es que ya se muestra al equipo, ¿de acuerdo? Con esta, como digo, aquí aparece uno de los representantes del equipo que trae un café y se sigue filmando mientras se sirve el café. Luego, más adelante, en la entrevista con Carrillo, aparecerá el propio Portabella. En esta afirmación del autor, en esta idea de demostrarse en la creación, ¿de acuerdo? Como parte de este cine de la modernidad. Y como parte de esta reflexión estética, de esta idea de evidenciar la creación artística, se introduce aquí una performance de nuevo del actor del Ketty, antes de esta entrevista con los dos abogados de Letarra Chiqui, de acuerdo, que fue fusilado por guardias civiles voluntarios, voluntarios que de hecho no estaban afeitados, que tenían el pelo largo y que por lo tanto, nos cuentan estos dos abogados catalanes, probablemente fueran policías de incógnito o en todo caso policías que ya habían salido del cuerpo de la Guardia Civil. En esta nueva dinámica de denunciar las represiones aparecen las imágenes de los sucesos de Vitoria, de la represión comandada por Martín Villa y Fraga en los sucesos de Vitoria, en el que nos muestra imágenes de archivos con el sonido de la homilía del párroco que demanda responsabilidades por los asesinatos ocurridos ese día y que seguía. Hablaremos de eso de todas formas luego cuando entre con el documental de Prego, pero que resuena hasta el día de hoy con la persecución que en la justicia argentina, porque en la española ya sabéis que no se puede hacer, la jueza Servini hacia Martín Villa como responsable parcial de estos sucesos. ¿Por qué se encadena en los sucesos de Vitoria con
este paisaje de Castilla? Bueno, se pueden abrir a interpretaciones. Yo creo que la más lógica es que Vitoria es una zona de acogida de inmigrantes castellanos, pero de inmigrantes en general, una zona industrial, ¿de acuerdo? Y se compara esta emigración rural hacia las zonas industriales y, por lo tanto, el abandono del interior del país. Enseguida pasamos a una discusión en torno al modelo de Estado, ¿de acuerdo? En el que está Tierno Galván, en el que está un representante del Partido Comunista y un representante de este partido que hoy ya se llama Izquierda Democrática, pero hoy ya hablaríamos de un partido cristiano-demócrata, ¿de acuerdo? De Ruiz Jiménez, en el que se plantean la cuestión... Las dos cuestiones básicas que veremos que nos plantea también los Bartolomé en cuanto a la forma de Estado. Una, monarquía y república. Otra, federalismo o centralismo. ¿De acuerdo? Como podéis imaginar, Tierno Galván está por la monarquía y una especie de centralismo y el Partido Comunista más bien del lado de un federalismo y por ahora, en el 76, todavía defendiendo una solución republicana. En el caso de Ruiz Jiménez, aquí es alguien que se presenta como una persona de compromiso, ¿de acuerdo? Enseguida tenemos a Gil Robles, Gil Robles que fue autoexiliado, como él nos dice en esta entrevista, y que nos habla del rol de la Iglesia y el Ejército en el Estado que viene. Enseguida también, en cuanto a instituciones conservadoras, se nos presenta aquí una dramatización en la que la policía entra dentro de una sala donde parece que hay unos militantes políticos o unos abogados, ¿de acuerdo? Y comienza una serie de torturas con estos artículos de la Declaración de Derechos Humanos o el Pacto de Naciones Unidas sobreimpresionadas sobre las libertades públicas. Pasamos luego a un montaje sobre la película Raza, ¿vale? En el que muestra el sinsentido lo absurdo desde la historia de España que se había presentado desde el franquismo y desde luego en esta película en particular. Se encadena con un montaje en el que escuchamos el Eusko Gudariak y el Árbol de Guernica, luego unas imágenes de paisajes de Euskal Herria, para entrar después con esta entrevista con Carrillo. Curiosamente, Carrillo en el 76, que no debería estar, se suponía que no estaba en España. Bueno, pues de ahí la fuerza también de esta parte de la entrevista, en el que aparece, como he dicho antes, Portabella y su equipo hablando con Carrillo delante de la cámara. Se habla, son imágenes. No hay sonidos, quiero recordar, no hay sonido de imágenes del Parlamento de Cataluña cerrado desde hacía 40 años, polvoriento, para, lógicamente, encadenarlo con esta discusión sobre el encaje de Cataluña en el nuevo Estado, ¿vale? En el que tenemos, bueno, pues representantes de Unió, de Convergencia, del PSUC, partido político apasionante a estudiar en cuanto a su historia, y el Partido Socialista de Cataluña. La última entrevista es con este monárquico peculiar que es Antoni Senillosa, en el que bueno, pues se habla del rol de la monarquía. Acaba la presentación con esta representación de Salomé por parte de Montserrat Caballé. Salomé cuenta este mito en el que Herodes le pide a Salomé básicamente lo que sea por poder acostarse con ella. Entonces ella le pide la cabeza de San Juan Bautista. Y entonces Herodes pues rechaza y no llega a eso. Lo que se puede interpretar como una metáfora, ¿no? De que Juan Carlos o la monarquía, al terminar con esta entrevista, la última, Senillosa, la monarquía le pide lo que sea a la democracia para acostarse con él, y ella le demanda la cabeza de Franco. Es lo que podemos interpretar de este final en alto del documental. En el caso de
Después de es, como os he dicho, una producción de los dos hermanos, José, que había trabajado con Patricio Guzmán durante la batalla de Chile, y de hecho uno de los sonidistas que había trabajado también en la batalla de Chile, Bernardo Méndez, trabajaría en Después de. Por otro lado, Cecilia había sido una de las pocas, yo creo que es la primera mujer, que había salido de la escuela de cine entonces, y que de hecho Cecilia había comenzado ya con dos películas, Margarita y el Lobo y Vámonos Bárbara, en el que había un feminismo politizado muy evidente, ¿de acuerdo? En todo caso, entrando ya en el documental de Después de, es un documental que se rueda entre el 79 y el 80, de hecho se termina de montar, como lo veis ahí abajo, en febrero del 81, días antes del golpe. Es distribuido por una distribuidora comercial y diríamos muy comercial, como es el caso de Shovia Films, lo que puede explicar también las dificultades que tuvo después y cómo la distribuidora se plegó a ciertas críticas por parte de la administración y ciertas reticencias por parte de la administración. Tenemos, se divide en dos partes el documental. La primera parte, No se puedes dejar solos, en el que habla de los distintos actores políticos, ¿de acuerdo?, presentes en la España de la época, y en la segunda parte, Atado y bien atado, cómo trata más bien de manera temática problemas que afronta la sociedad española. Sigue esta técnica que en antropología la Plantin hablaba del bastón blando, ¿no?, de la entrevista no dirigida. Aquí vemos, por cierto, a José Bartolomé entre estos obreros zamoranos que están discutiendo en torno a la huelga que están estableciendo, para poder integrarse y que la gente responda de manera espontánea a sus preguntas, bueno, o que no se esconda frente a la cámara, lo que hacen es decir que son miembros de una televisión belga y que están haciendo un reportaje, ¿de acuerdo? Lo que permite también, evidentemente, este distanciamiento, esta confianza por parte de aquellos que van a ser entrevistados. Ahora veréis la escaleta, de hecho la puedo ir avanzando, en el que se hacen entrevistas a todo tipo y a una cantidad muy amplia de personas y grupos en el Estado español, de la época. De ahí la fuerza también de este documental. Es una película que fue premiada en el 80, recibió el premio del Festival de San Sebastián, en la Semana de Cine de Barcelona, y como se presentó el 17 de febrero a clasificación, se decidió de no estrenarla por parte de la administración. ¿Qué dijo? Bueno, pues que había una agresividad política también por la presencia de estos etarras encapuchados, son estos dos, ¿de acuerdo? Que sí, en efecto, ellos se declaran miembros de la izquierda de Berchale, pero básicamente está encapuchado porque está lloviendo, ¿vale? También se usa esta idea que se ha usado ya varias veces para... no se puede hablar de secuestrar, porque no se había estrenado, se puede hablar de congelar la exhibición de la película por tener más de un 50 material de archivo. Bueno, si se llama archivo al hecho de rodar La calle en ese momento no es un archivo de Televisión Española, ni mucho menos, es un reportaje, ¿de acuerdo? Así que durante muchos años, durante 2 o 3 años, se exhibió de manera clandestina. Ya en 83 se pudo clasificar, claro, con una... le quitó muchísima fuerza al estreno y finalmente se exhibiría en televisión pública en el 90, hablando de más bien, bueno, sí, presentándolo como una reliquia, ¿no? Cuando se estrenó entonces en Televisión Española. Es un documental, como ocurre como he dicho, con el caso de Informe, que no esconde que se está reconstruyendo la realidad. Se ve en el equipo, se ven los micrófonos, se ve al propio José Bartolomé en ese momento. Se filman incluso televisiones, ¿no? En el momento, precisamente cuando se habla de
esta huelga en Zamora, sale la televisión hablando de la huelga, diciendo que no había sido seguida, cuando en efecto en el documental se nos muestra una huelga masiva en las calles de la ciudad. La voz en off que se utiliza no es neutra, de hecho asume su politización mostrando esta calle que está politizada, algo que queda fuera precisamente de los relatos de la transición después, ¿de acuerdo? Nos muestra, como pongo ahí, la debilidad de la izquierda, la fuerza o por lo menos el altavoz que tiene la extrema derecha durante esos años. Y, bueno, aquí os pongo la escaleta en el que veis precisamente esta diversidad, ¿no? Este relato poliédrico de la transición, que es lo que lo hace tan interesante el documental de los Bartolomé. Ahora entramos a hablar del documental, de la serie documental de Elías y Prego, la transición. Jurado presidido por Luis García Berlanga y formado por gentes de la cultura, los medios de comunicación y la empresa, han decidido otorgar el premio de Gallego del Año a la periodista Victoria Prego por su serie La Transición. Una serie que, según Rodolfo Martín Villa, que ha entregado el premio, debería ser enseñado en las escuelas, ya que nos da una lección sobre una parte de nuestra historia. Yo creo que ha aportado una visión global, respetuosa y sobre todo el valor enorme de las imágenes y el sonido de la historia. Es decir, ha recuperado la historia viva. Sí, porque me interesa dos cuestiones que se hablan en este pequeño reportaje que supongo que sale en el telediario del día que se reestrena la serie en 2010, en el que hay dos cosas importantes. Una, aquí, como dice Victoria Prego, ella dice que hace historia, se arroja la competencia de contar la historia. Estamos haciendo la historia, ¿de acuerdo? Una historia que es canónica. Curiosamente no se entrevista a ningún historiador en este documental de 12 horas, en el que sin embargo, como digo, se arroja esta competencia. Por otro lado, es importante también ver, como dice que Martín Villa dice que tiene que ser enseñada en los colegios, como finalmente será. ¿Por qué? Repito, como decía antes, porque el relato canónico de la transición tiene la ventaja de la simplicidad, y es por ello que funciona en tanto que relato esta historia que ahora contaremos. Las fechas están mal, es 83, 87. Bueno, en todo caso, el director era Andrés Elías, quedó un poco en segundo plano por la presencia de esta mujer que bueno, tiene algún afán de protagonismo, que es Victoria Prego. Es un documental que ha sido redifundido varias veces en televisión española. Fue también... salió como suplemento en VHS con El País durante finales de los años 90, luego en DVD en la revista Tiempo, en lo que se supone que son dos proyectos editoriales contrarios, pero bueno, vemos como este consenso de centro-derecha, centro-izquierda en torno al relato de la transición se transmite, se transpone también a la distribución de este documental en particular. En el fondo es una historia también de progreso, ¿no? Como decía antes, es algo que es muy caro a la televisión, a la televisión. Es una historia de grandes hombres, ¿de acuerdo? Sabemos que va a terminar bien, por eso hablo de historia tautológica. Se muestra como historia y, sin embargo, sigue el esquema clásico de una narración de ficción. Se nos presentan los personajes en el que tenemos un héroe, Juan Carlos, en el que se encuentra en una situación inicial, cautivo del franquismo, con unas dificultades como son los atentados de ETA, la crisis económica, política, una acción que es Juan Carlos dirigiendo a los políticos, poniéndolos de acuerdo, estableciendo puentes. Incluso tiene su propio viaje a Ítaca, ¿no? Cuando se va a Estados Unidos, y algo que se pasa un poco por alto, a la República Dominicana, porque antes de llegar a Estados Unidos, en ese viaje del 76
de Juan Carlos para en República Dominicana. ¿Qué pasó en la República Dominicana de esos años? Bueno, pues acaba de morir Trujillo y se implanta una democracia autoritaria. Esto se suele dejar de lado, pero tiene su importancia si queremos hacer una historia que sea un poco completa. La resolución podrían ser las elecciones, pero no, eso es la situación final. La resolución es la legalización del Partido Comunista, que es en torno a lo que gira, es la problemática a lo que gira casi gran parte de este relato. Os voy a poner el genérico porque, como digo, yo voy a analizar esta serie como una serie de ficción, que es al fin y al cabo como más fácil nos resulta. Y por ello vamos a analizar primero el genérico. Os lo voy a poner para verlo. Como digo, si hago este análisis del genérico es porque sigo la metodología que Jean-Pierre Eskenazi en su Élément pour l'analyse de série televisión utiliza, y es básicamente habla de la necesidad primero de fijarse en el genérico siempre que lo haya en las series. ¿Por qué? Porque es algo que se repite al principio de cada episodio o después del teaser, como se suele poner ahora, y también pues, nos da claves de interpretación de la serie. El análisis del genérico y el análisis de los personajes, ¿no? Que en este caso son los héroes recurrentes, el principal héroe, Juan Carlos, pero luego su escudero o escuderos, primero Adolfo Suárez y luego Felipe González, tal y como se muestra, por cierto, en el documental. Con el propio malo de la película, que ahora veremos que es ETA, pero bueno, veremos como también de una manera bastante maniquea. Si utilizo este marco teórico es porque me atrae de manera particular esta idea que tienes, Eskenazi, de que el arte de las series sea el arte de la memoria, de reescribir la memoria. Y es por ello que también sorprende, ¿no? Cuando vemos este documental de la transición, cómo se manipula la historia para establecer un tipo de memoria muy particular y muy biaisé. Perdonad, lo que voy a hacer es quitarle el sonido a esto, y no sé por qué no soy capaz de ponerlo, y mostraros poneros una muestra de esta manipulación histórica que se hace de manera constante en la serie. Un atentado contra el arzobispo y le habían advertido de la imposibilidad de asegurar su integridad física. Otro de los asistentes podía estar corriendo un serio peligro en aquel recorrido. Era el príncipe de España, contra el que se habían recibido también amenazas. Su estatura, muy por encima de la del resto, lo destacaba de la multitud. Por razón de su rango caminaba solo. Aislado, sin chaleco antibalas que lo protegiera, ofrecía un blanco seguro. Bueno, básicamente
lo que se nos cuenta en corta secuencia, es que en este funeral, después del atentado de Carrero Blanco, pues Juan Carlos podía ser el objetivo de atentados por parte de la extrema derecha, algo totalmente imposible, o en todo caso bastante. Pero bueno, para que veáis, ¿no? Para que veáis cómo se nos muestra al principio. Este es el primer episodio en el que se nos muestra a Juan Carlos acechado por todo ese tipo de peligros, que en este caso es la extrema derecha. También, evidentemente, en esta voluntad de ponerlo como símbolo de virtud, ¿no? De justo medio entre los extremos que podían amenazar el país. Hablando del genérico y de este análisis de genérico, es interesante comenzar ir estudiándolo plano por plano, ¿no? El genérico, como digo, siempre da claves para entender una serie y, como decía antes, también se repite al inicio de cada episodio. O sea que nos permite familiarizarnos con lo que se nos ha contado, lo que se nos va a contar y cómo va a acabar la historia. Es por ello que tiene una importancia clave en las series de ficción. Y para una serie que se quiere histórica, el hecho de comenzar con la famosísima toma de la película de Guillo Pontecorvo del atentado, que sea una imagen de ficción la que abre el genérico, no deja de ser curioso. Veremos cómo que una imagen de ficción abre el genérico y un error de bulto lo cierra. En todo caso, tenemos primero la presentación de los personajes, como decía antes, Franco, Carrero Blanco, enseguida su funeral, una cabecera de televisión española, la presentación de otro de los personajes, en este caso Arias Navarro, las calles concurridas de España. Enseguida ya empiezan los problemas con estos encapuchados que en este caso es un vídeo de ETA que la propia ETA distribuyó en su día, seguido de una imagen de un ataúd. Enseguida este mitin del Partido Comunista en Ginebra con Dolores Ibarruri, que es seguido de imágenes de altercados que imaginamos que son altercados de la izquierda, porque porque viene después de la imagen de Dolores Ibarruri y porque después tenemos justamente a la derecha, ¿no? En esta voluntad de poner o sea, para situar en el justo medio, ¿no? En el lugar virtuoso, tanto al héroe, Juan Carlos, como a su obra, ¿no? Que es la transición. Franco saludando en el balcón, ya cuando llegamos al 75 que van pasando, ¿no? Con estas complicaciones en este relato, ¿no? Que vendría primero las complicaciones, la Marcha Verde, la jerarquía de la Iglesia desfilando con banderas españolas. Vemos cómo ya, terminando con el enfrentamiento entre carlistas de izquierda y de derecha en Montejurra, vemos cómo aparece este viaje a Ítaca, donde se encadenan los aplausos que recibe Juan Carlos en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, con los aplausos que recibe Adolfo Suárez en el Congreso de los Diputados. De hecho, es muy difícil distinguir cuándo se encadenan unos con otros. En todo caso, separan cuando aparece esta referencia a la amnistía, y a partir de ese momento ya, pues bueno, comienza la época feliz, empieza a abrirse el happy end con los grandes hombres, con Carrillo, con Felipe González, con Fraga, con 5 tomas con la gente de calle votando en las elecciones del 77, el escudo franquista que se funde en el escudo monárquico y, como decía antes, termina con un error de bulto. Y es que, bueno, me di cuenta, no es que yo sea muy perspicaz o particularmente semiólogos, es que preparando la presentación y comparándolo abriendo Wikipedia, tampoco hace falta irse muy lejos, el escudo me doy cuenta de que está al revés.
poner el escudo de España al revés, algo que para una serie, repito, que se pretende canónica, bueno, es un error de bulto. De hecho, se repite, claro, evidentemente, en los 10 episodios. En esta presentación tenemos como decía, a Juan Carlos. Curioso que siempre que aparece Juan Carlos hay sol, ¿de acuerdo? Hace buen tiempo, siempre está despejado, se presenta como la persona que tiene las soluciones, ¿no? Que es él el que soluciona el problema del Sáhara con la Marcha Verde, algo que, evidentemente, además estamos pendientes de la actualidad, sabemos que ni se ha solucionado ni se solucionará en poco tiempo, pero es él también el que consigue esta entrevista con Carrillo que terminará por llevar a la legalización del Partido Comunista. Os pongo otro de estos secuencias de, a ver si lo encuentro en el otro, vale, otra de estas secuencias en que nos presenta a Juan Carlos de esta manera tan peculiar. Recorre, pues, esos años entre la indiferencia y la desconfianza generales. Su posición es por eso delicada y le aconseja discreción. Solo en contadas ocasiones y siempre para medios de comunicación extranjeros, don Juan Carlos de Borbón deja entrever cuál es su pensamiento para el futuro político español. No olvides, Vermeyen, que la esencia de nuestra monarquía está en la unión del rey con su pueblo. Cuando esta unión se rompe y el rey no sabe interpretar sus deseos y necesidades, se pierde la razón de ser de la institución. Por otra parte, la ley orgánica señala que la monarquía española ha de ser representativa y esta representación deberá ser real para cumplir el mandato de nuestras leyes. Se sabe que permiten una interpretación más liberal de la que encuentran ahora. Muestra Bueno, ahí tenemos, bueno, la primera vez que en el documental en el que habla Juan Carlos, en el que se enfrenta ya, pues bueno, pues precisamente como este personaje, con este arrojo, ¿no? Con esta voluntad de enfrentarse al franquismo. El Estado y el pueblo, de palabras improvisadas con un talante. Perdonad. En este sentido, de presentar esta idea desde el campechano, ¿no? Del cercano al pueblo, es algo que se cultiva desde muy pronto. Aquí lo tenéis, a ver, consigo ponerlo al mismo tiempo. El Estado y el pueblo incluye un nuevo lenguaje de palabras improvisadas con un talante cercano, desconocido hasta ahora. La reina y yo os agradecemos muchísimo este recibimiento y sobre todo esta lealtad que nos demostráis al estar aquí todos unidos. Pero el entusiasmo popular que despierta la actitud de los reyes es directamente proporcional al riesgo que corren cuando, pulverizado ya todo esquema de protección, ambos quedan confundidos entre la multitud. Riesgos aparte, parece un poco más evidente cada vez que los españoles desean depositar en el rey su esperanza de futuro. Evidentemente no hacía falta votar para ello, con el hecho de verle en multitud y arriesgando su vida, como se nos muestra ahí, pues tenemos esta idea. Como decía, no hay un solo héroe, tenemos también a Felipe González, que es otro de los grandes protagonistas de este relato. Mes de enero. Un abogado de 32 años llega a Madrid procedente de Sevilla. A partir de ese momento va a vivir en la clandestinidad. Se llama Felipe González, Isidoro de nombre de guerra, y es el nuevo primer secretario del Partido Socialista Obrero Español, un partido histórico que hace tan solo 3 meses ha sufrido una transformación radical. Vale, corto el audio para poder seguir hablando sobre ello, porque veo que además me estoy extendiendo un poco demasiado. Ya termino rápido. Cada vez que aparece Felipe González, aparece esta música de Triana, un grupo excelente de psicodelia andaluza, pero bueno, ya también nos va poniendo en contexto cada vez.
Este protagonismo de Felipe González tiene también que ver con que nunca se le pregunta a la gente de la calle, siempre se pregunta en este documental a la gente, a representantes políticos, y entre ellos Felipe González es el único que habla sistemáticamente siempre a la cámara. Sabemos muy bien, ¿no?, que Felipe González es alguien con un carisma y con una consciencia también de su carisma y de su capacidad de persuasión, pero no deja de sorprender, ¿no?, que siempre que hable salga mirando a la cámara. Se habla precisamente de Suresnes, justo cuando he cortado para hablar, del momento en el que él se hace con el Partido Socialista, sin hablar en ningún caso de Llopis. En el documental se habla muy poco tiempo, se deja siempre de lado a Tierno Galván. Siempre que aparece Felipe González o Guerra se habla de renovadores, joven, dinámico, o sea, hay esta idea frente a lo que se habla de la vieja exigencia de la República, ¿no?, entre viejos socialistas y no socialistas, viejos a los que nunca se les hace referencia. Hay que tener en cuenta que este documental fue exhibido en 1993, justo antes de las últimas elecciones que ganó el PSOE, y cuando se hablaba ya de este sorpaso, ¿no?, que a lo mejor iba a llegar de parte de Izquierda Unida. Es por ello que el documental de la transición termina con las elecciones. Victoria Prego nos dice que ella quería haber incluido los meses después, para llegar al golpe de Estado, pero para poder cerrar y presentar la serie documental antes de las elecciones se tiene que terminar justo en estas elecciones. Sería interesante ver si en este recuento iban a entrar los pactos de la Moncloa, ¿no?, porque es una de las cosas que siempre se dejan fuera también de los recuentos de la transición. Os he dicho que hay también un malo de la película, y en este caso se mezcla de manera bastante grosera a ETA y el nacionalismo vasco. El terrorismo parecería que hila el relato de la transición, del relato del documental, y es uno de los peligros que tiene que afrontar la joven democracia. Vemos cómo, repito que esta comparación grosera se ve incluso en la manera en que se nos presenta siempre la situación en el País Vasco. Escuchad con atención lo que se dice aquí cuando se habla de las opciones políticas en Euskadi. En el País Vasco, el sentimiento nacionalista no sirve de aglutinante de las fuerzas de oposición, sino todo lo contrario. La dicotomía en el País Vasco no se establece entre democracia y dictadura, sino entre nacionalismo y españolismo. Cuando hablo de groseras, que se ve aquí, o sea, no hay en el País Vasco, da igual si es democracia o dictadura. Yo creo que es una afirmación bastante discutible, y la dicotomía es entre nacionalismo y españolismo, como si el nacionalismo español no fuera un nacionalismo. Bueno, es algo que se repite constantemente en esa manera de presentarnos la situación en Euskadi. Enseguida se hila también, por supuesto, y aparecen los tres los sucesos de Vitoria, y vemos cómo nos lo van a presentar. De un problema que había comenzado 2 meses antes como conflicto laboral y que se ha ido crispando hasta estallar ahora con toda su carga política. Desde comienzos de año ha ido creciendo la tensión laboral en Vitoria, donde, a diferencia del resto de España, los conflictos no se han atenuado con el paso de las semanas. Al contrario, se han enconado. Creo que no estaba en todos aquellos movimientos la UGT, ni tampoco comisiones obreras. Creo que había más bien sindicatos abertzales
movidos por nacientes partidos políticos abertzales o por organizaciones terroristas. Y algún sacerdote exclaustrado que dirigía todas aquellas operaciones. Como siempre sucede también en los conflictos laborales, lo peor que puede acontecer es que aparezcan, capitalizando la situación, sindicatos o personas irresponsables. Tras los sucesos de ese miércoles de ceniza en la iglesia de San Francisco, donde 2 de las víctimas han quedado muertas en el suelo entre la multitud, la policía se ve superada por la infinita indignación popular y no logra controlar el caos. La multitud indignada recorre las calles levantando barricadas, apedreando los edificios públicos, derribando semáforos y se lanza incluso una granada de mano contra el gobierno civil. La policía carga contra los manifestantes y se producen nuevos heridos. El espectáculo. Como digo, la manipulación no es solo por parte de la voz en off, que aquí pretende además ser un poco objetiva, sino por el montaje, ¿no? En esta manera de intercalarnos las declaraciones de Martín Villa y de Osorio, en el que se culpa a los abertzales, a sacerdotes exclaustrados, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener en cuenta que Vitoria es una zona de inmigración, de población en su inmensa mayoría castellanoparlante, por lo tanto, el peso del nacionalismo aquí no tiene, o sea, no podría decir ningún peso, pero no tiene el peso en el que se nos muestra en las imágenes, y que defienden aquí estos exmiembros del gobierno, que no son contradichos en ningún caso por sindicalistas que podían haberlo hecho, o cualquier otra persona que hubiera sido presente, que hubiera podido ser, entrevistada. Termino ya, os muestro la imagen final con esto termina la serie, esta es la última secuencia, en el que, bueno, pues Juan Carlos es aplaudido por los grandes hombres que aparecen uno tras otro, Felipe González, aparecerá efectivamente Carrillo Suárez, imagino que a lo mejor Fraga, Marcelino Camacho, ese aplaudido, imagen congelada del rey y el fin de la serie. Estos son los ejes en los que me he servido para análisis de los 3 documentales, y en el que se ve perfectamente el tipo de construcción de los 3 documentales. No me voy a extender más porque creo que ya me estoy pasando, pero es interesante ver cómo se tratan cada uno de estos temas. Creo que ya lo he hecho, aunque no de manera tan sistemática como durante mi estadio. 2 últimas cosas de las que hablar. Una, del hecho de que, como he dicho, la serie de la transición sea accesible todavía en la página web de Televisión Española, es accesible a cualquiera. Después se ha rescatado, después de 2008, ¿no? En el que, bueno, este relato evolutivo de triunfo empieza a resquebrajarse, evidentemente, a causa de la crisis, y se recupera primero en este documental, en este Festival Documenta Madrid de 2013, es exhibido incluso en el Cairo, en el contexto de las primaveras árabes. En el caso de Informe, del documental de Portabella, es muy difícil encontrarlo, de hecho, incluso de manera pirata es bastante difícil de encontrarlo, está muy poco disponible, solo se puede comprar a través de la productora, y no hay mucha distribuidora, y no hay muchas maneras de comprarlo. De hecho, de fuera de España es complicado. Yo no lo he conseguido, lo compré desde Madrid. Os voy a dejar un bonus track sobre una de las secuencias que más me
me sorprendió, bueno, me hizo reír, entre comillas, cuando estuve preparando esto. Durante los días previos a la coronación, don Juan Carlos ha celebrado conversaciones telefónicas con algunos dirigentes occidentales que le han confirmado su asistencia. Pero existe un país, europeo y vecino de España, cuya presencia supondría un importante aval democrático para el comienzo de su reinado. Ese país es Francia, y esa presencia es la del presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing. Don Juan Carlos envía, una vez más en secreto, a un emisario personal a París con el encargo de entrevistarse con el presidente francés. El príncipe de España me dijo, vete y trata de hablar con el presidente Giscard. Fui a París, tuve mis dificultades, no voy a contar aquí las anécdotas que fueron algunas verdaderamente interesantes, por lo menos para mí, pero conseguí llegar a él y tener varias reuniones. Las primeras fueron de un escepticismo absoluto. Me decía, ¿pero qué programa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a conseguir organizar, estructurar el país? Yo tengo el mayor respeto y afecto por él, pero piense que yo soy el jefe del Estado, el presidente de la República Francesa, la grandeur de la France. Después de muchas reuniones y muchos razonamientos, el presidente Giscard me dijo, voy a tomar el riesgo, porque esto es un riesgo para Francia y un riesgo para mí. Pero, ¿de qué manera podría tener yo un tratamiento excepcional por parte del rey de España? Giscard insistía que tenía que tener, de alguna manera, un tratamiento muy especial. Y entonces, de una forma totalmente inesperada, se me ocurrió decirle que el señor presidente estaría de acuerdo en tener únicamente, bueno, como jefe de Estado presente. Lo corto ahí porque, bueno, ya, bueno, he escuchado lo que queremos escuchar, esta idea de que Giscard estaba reticente a reunirse con Juan Carlos cuando es evidentemente falso, cuando después, justo el día que muere Franco, como veis ahí, mandó incluso un mensaje tanto a Juan Carlos como al gobierno de España, como este modernizador, ¿no? Del que tanto se habló hace un par de meses. Solo había que escuchar France Inter para ver cómo, bueno, teníamos el gran modernizador de la Francia, bueno, tenía algunas actitudes que no eran así de modernas. En todo caso, de nuevo, una nueva manipulación de la historia para convertirse en una memoria que se quiere consensual, pero que, bueno, que muestra sus límites de manera incluso, bueno, bastante ridícula a veces, ¿vale? Yo, por mi parte, creo que termino ahí, lo dejo ahí y me quedo a expectativas de vuestros comentarios, críticas, sugerencias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ha sido efectivamente una comunicación muy interesante, muy completa y efectivamente una comparación que nos ha permitido contrarrestar los puntos de vista y ver efectivamente las diferentes perspectivas que la transición en su día supo o permitió enfocar entre los diferentes directores y guionistas y realizadores que nos has presentado. Hay varios puntos interesantes que seguramente saldrán en el debate que vamos a abrir a continuación. Pero vamos, antes de manipular más la palabra, quisiera que efectivamente los que han seguido tu texto, tu comunicación, pues si quieren efectivamente te pregunten y empiecen efectivamente con la parte del debate. Bueno, pues ¿quién quiere eventualmente efectivamente pues empezar? Rompo el hielo, Javi. Gracias. De nada. Vale, cuando has presentado al principio el documental de informe general, has dicho que en un principio había una voluntad de masas, que el objetivo era politizar a los que todavía no estaban politizados, etcétera. Y bueno, primero te quería preguntar si realmente había tenido mucho alcance, ya he visto que no, viste las dificultades para procurárselo. Y ¿sabes algo sobre la opinión de los directores? O sea, ¿cómo evalúan este hecho, como un fracaso o no?
Es curioso la actitud de Portabella. Como digo, la verdad es que sería apasionante hacer una entrevista con él, igual lo puedo intentar, en torno a qué pasó con este documental, porque como digo, sí que al principio había una voluntad de ser un documental de masas. Es verdad que luego él es su propia distribuidora y es verdad que el alcance que tuvo después es bastante limitado. La verdad es que no sé por qué, igual alguien tiene... John Stefano, ¿alguien tiene idea de por qué no tuvo por qué no tuvo la difusión que quiso? Es en parte comprensible, ¿no? Por el tipo de documental que era muy particular, algo vanguardista también. Pero en cuanto a la actitud del propio realizador, del propio director, pues no lo sé. La verdad es que no sabría qué contestarte. Bueno, como bien decías, efectivamente, Portabella tenía una dimensión mucho más estética, mucho más de cine de ficción, de cine efectivamente mucho más estético. Y por lo que sé, efectivamente, el aspecto documental no es que le interesase mucho. Yo creo que lo hizo más bien como una especie de, pues, de crítica o de punzada, efectivamente, totalmente esporádica, pero él realmente, como bien has visto y como bien lo has dicho, su filmografía es mucho más de ficción. O sea, que el documental como tal no es un género que practique o que haya practicado en particular. Lo que sí le interesó en este caso, porque efectivamente está en la tesis de José Prieto, que trabajó sobre esto, es la transgresión, el aspecto transgresivo del tema y del formato, de dar una visión de la realidad o supuestamente de la realidad, que es lo que le interesaba, de una forma transgresiva. Date cuenta que Portabella en estos años, y bueno, en los posteriores también, se mueve y se maneja en el ámbito de todo lo que es el cine transgresivo. Sí, yo no sé si, o sea, y hablo desde una parte que no he investigado en ningún caso, pero no sé si su desencanto, si a lo mejor su compromiso político, que en un principio podría parecer cercano al PSUC y hoy, a día de hoy, ya con el abiertamente de independentista, bueno, más bien de Esquerra. No sé si tiene que ver también eso, ¿no? El desencanto con cómo ocurre la transición que hace que deje de lado, porque en un principio es que en esta entrevista que encontré con él, de él sí decía que quería que el documental fuera un documental de masas, por eso digo. Yo no creo exactamente en lo del desencanto en esa época. Date cuenta que Portabella en esos momentos era una de las figuras de la Gauche Divine. Y la Gauche Divine no estaba ni mucho menos en las pautas del desencanto en aquel entonces. Al contrario, estaba justamente en el centro de lo que sería la visión o la perspectiva, digamos, renovecentista del planteamiento cinematográfico. No estaba ni mucho menos en el desencanto, estaba en una época recreativa, de alguna forma, de lo que es la perspectiva de la realidad. Pero bajo el enfoque siempre de la ficción. Yo creo que tiene más bien que ver con el género. Yo creo que Portabella nunca se ha sentido exactamente identificado con el documental. Lo que sí subrayaría en lo que has presentado y lo que has dicho, efectivamente, es esa doble perspectiva, ese enfrentamiento entre el relato, porque son efectivamente dos tipos de relatos, lo has dicho perfectamente, un tipo de relato canónico, una visión canónica que sería la de Victoria Priego y Andrés Elías, y la visión un poco, bueno, totalmente transgresiva y totalmente opuesta, que sería la de los hermanos Bartolomé y la de Portabella. Y justamente lo que sí tienen en común estas dos visiones es en la de, y eso es muy, muy de ese momento, en dar la sensación de que se está realmente viviendo un momento espectacular, un movimiento que realmente renueva completamente la visión de España o que España estaba dando de sí misma hasta entonces. Y en este caso sí creo que hay efectivamente ese punto común entre los dos. No sé qué piensas tú. Piensan los demás, evidentemente.
Sí, bueno, me parece interesante esta idea que tienes tú también de bueno, es un periodo muy intenso y, como he dicho antes, que es muy densamente simbólico, pero sí, me gusta esta idea de la espectacularización, ¿no? Esta idea de ser conscientes que es un periodo al que este tipo de producciones, aunque sean documentales, le vienen muy bien, ¿no? Por el hecho de espectacular de eso. Bueno, pues la violencia también, la violencia política, que es algo que curiosamente aparece también en el documental de Prego. Se podría pensar, no, bueno, se suele dejar de lado, ¿no? La pone, otra manera es como se presente, pero sí es verdad que no se quita de ahí. Yo creo que el aspecto de todos estos cambios que suceden de espectacular es verdad que está compartido por las tres obras, sí. Bueno, darle las gracias, Javier, porque has hecho una presentación estupenda y tengo que pedir disculpas porque le han dado en el último momento una cita a mi marido para una vacuna y entonces le he acompañado al principio y por eso cuando empezaste tu presentación estábamos en la sala de reposo después de la vacuna y luego he vuelto pitando a casa. Así que disculpa que te haya visto off durante el principio de tu intervención. Entonces, bueno, pues muchas gracias por tu trabajo y me gustaría aportar un pequeño recuerdo personal porque cuando yo empecé a trabajar en Nanterre en el 95-96, tenía entonces un puesto de ATER y vuestro dinosaurio antecesor tenía la serie de Victoria Prego. La tenía en aquel VHS. Y estábamos en aquellos locales del edificio F que vosotros no habéis conocido, que es ahora el edificio de Derecho, en el tercer piso, y al fondo del edificio del pasillo donde estaba el UF Jeroslaza, que éramos todos los idiomas menos el inglés era otro mundo, pues había una sala de vídeos. Entonces yo, además de las clases, les propinaba de Victoria Prego, que por supuesto es algo que años más tarde pues nunca hubiera hecho sin una introducción crítica para el carácter, pues hombre, pues son todos buenísimos. Sí, no, ojo, pero es que, a ver, yo he dicho que es lo que he dicho desde un principio, el documental de Prego tiene la ventaja de hacer muy asequible a los estudiantes, a alguien que no está demasiado a mi gusto. Sí, claro. O sea, para ellos era una cosa muy asequible, muy... hombre, se aburrían un poco, iban escaseando las huestes, pero por ser asequible tienes toda la razón, era muy asequible. Además, es verdad que pese a la... Hombre, la tendencia es desde luego de elogio. Todos los incidentes, todos los problemas que ha habido tenían un porqué y había un final feliz y aquello eran a lo mejor errores, pero errores excusables y destinados a luego tener un tipo de compensación positiva, ¿no? Es decir, que todo es muy... En ese sentido, pues me parece que la comparación, el corpus que has elegido, pues es muy interesante a efectos de ilustrar esas diferentes... Yo creo que tampoco es que aporte nada, porque ya se ha estudiado bastante, simplemente que me interesaba. El otro día estaba mirando, ¿sabes? Lo que he contado ya está escrito 1000 veces. Lo que pasa es que creo que la comparación no estaba hecha entre ellos. No estaba Además, hecha, con los comentarios precisos, en cambio, no se han hecho 1000 veces, porque lo que sí se dice es en términos generales, pero en cuanto entras dentro de comentarios concretos, de representaciones de un fenómeno concreto, pues hombre, pues allí ya sí que tienes, en cuanto entras en los fotogramas, en los planos, ya sí que tienes un comentario que es más novedoso, porque eso es algo que se suele hacer menos, ¿no? Y entonces yo a lo mejor pues tenía una pregunta porque la versión que aparece en los textos, ¿no? En los guiones del documental, sí que es evidente
bueno, el carácter político que tiene. En la elección de los planos, de los fotogramas mismos, ¿tú ves algún tipo de manipulación? O sea... Sí, curiosamente en el uso del sonido. Hay un momento en el que, no recuerdo ahora, es un asesinato, o sea, un funeral después de un asesinato, creo que es de ETA. No recuerdo si es de ETA o de la extrema derecha. Lo tengo apuntado por ahí. Pero hay un momento en el que a Arias Salgado se le critica y aparece en la iglesia de los Jerónimos, ahí detrás del Prado, subiendo las escaleras y los abucheos se repiten y se ven cómo se repiten rítmicamente. O sea, que cada 2 segundos se repite como para hacer que hay más abucheos realmente de los que hay. Y eso se percibe muy, muy bien. En cuanto a manipulación de la imagen, no me he dado cuenta, o por lo menos ahora no me viene así a la cabeza. Yo creo que no, sí que me he dado cuenta en cuanto al sonido. Porque claro, o sea, el interés que todavía tienen esas versiones que por una parte pues están muy, están muy superadas, ¿no?, en términos explicativos de lo que fue la transición, pero claro, el uso de documentos originales desde el punto de vista de los vídeos, pues hombre, siempre le da pues una autenticidad que Sí. no tendría simplemente un relato en forma de texto. Pero por eso, de ahí mi pregunta sobre las fuentes iconográficas, si te parece que hay ocultaciones enormes o manipulaciones. No, hombre, la gran labor está en el montaje, como lo he dicho antes. O sea, en el hecho de que siempre que aparezca Juan Carlos aparezca, repito, el cielo esté despejado, haya siempre una muy buena iluminación, estén siempre sonriendo. Yo creo que la gran labor ideológica de los 3 documentales, ojo, de los 3 documentales, está en el montaje. Y esto puede ser porque ya en las imágenes originales ya estaba hecho ese, o sea, si, bueno, por claro. ejemplo, todos los telediarios ponen imágenes de Juan Carlos con una sonrisa y un cielo azul, pues las imágenes que van a poder elegir los que hagan el montaje para los documentales necesariamente tendrán que formar parte de esto. Sí, Jan Stefans lo sabrá mejor, pero creo que se usó casi solo archivo de Televisión Española, me parece, ¿no? Y de la Casa Real. Y de la Casa Real. Las imágenes de Juan Carlos son prácticamente todas estamos apañados. De la Casa Real, claro. Estamos apañados, claro, esto inmediatamente pues les da un carácter necesariamente respetuoso de la identidad del rey. Luego ha sido estudiado, no recuerdas, aquí en Francia ha sido estudiado también el hecho de que se haya reciclado el propio documental de la transición para los documentales posteriores, que aparece varias veces en documentales hechos sobre todo en la 1. Sí. De hecho, una de las preguntas que te quería hacer es si tú sabías si se han hecho justamente, digamos, caricaturas de este documental de Priego, porque... Sí. Hay uno, mira, lo encontré en la página de Televisión Española que se llama Las lágrimas del presidente, que empieza con las... y sí es verdad que... Pero no se critica del todo. Sí es verdad que hay cosas que se ridiculizan, pero no es el documental en sí. Lo que se ridiculiza es una especie de... Imagino que en cachitos probablemente encontraremos en lo de cachitos de cromo y tal, igual encontramos, sí, alguna crítica al documental de la transición, pero yo no lo he visto. Yo sí que he visto Las lágrimas del presidente, en el que se usa, y bueno, sí, se usa de manera un poco irónica estas secuencias, pero tampoco nada demasiado ácido. Y también quería efectivamente añadir, con respecto a lo que tú decías, es que justamente la transición es la edad de oro, la verdadera edad de oro del género documental. Es decir, que hay realmente una correspondencia total entre lo que es el objeto
de tratamiento por la imagen documental y lo que es el género, que en esta época se configura como un género realmente aparte y como un género realmente importante e interesante, y en gran medida debido a la televisión. Yo creo que la televisión ha jugado un papel central en el alza de valores cinematográficos del documental. Entre otros, por ejemplo, no os he hecho mención a ello, pero es muy importante justamente en la visión que da Victoria Priego de la transición, de un programa como Informe Semanal, de la que ya además participaba. Y justamente es una especie de crónica. Hay una visión crónica de este acontecer histórico que sí transparece en la forma del documental. Sí. Sí, yo justamente tenía una pregunta sobre Informe Semanal. ¿Está estudiado de forma diacrónica la evolución ideológica de la presentación de la transición en Informe Semanal? Porque eso es también un... Yo no lo sé, no he trabajado en Informe Semanal, no sabría decir. Porque además la ventaja de Informe Semanal, bueno, Informe Semanal es realmente... es casi periodismo oficial en muchos momentos, pero a lo mejor pese a todo, pues a lo mejor hay un cambio, una evolución que sería interesante ver, porque claro, es un programa que funciona durante muchísimos años. Entonces, sí, bueno, pues... Informe Semanal además tiene una legitimidad. Hace muchísimo tiempo que no me he interesado en ello, pero la idea que tengo yo es que tiene una legitimidad realmente de periodismo oficial, pero serio, suficientemente crítico, a lo mejor no mucho, pero suficientemente crítico. Es la imagen que yo tengo, tampoco lo digo desde bueno, sin haberlo estudiado a fondo, ni mucho menos. Que yo sepa... pero digamos que dentro de lo que es Televisión Española es de lo que digamos, mejor imagen pública tiene en sentido de, digamos, de integridad del reportaje, ¿no? A lo mejor no de perfecciones, pero sí de integridad de reportaje. Es que hay que tener en consideración que ahora parece quizá, bueno, ahora vuelve la polémica quizá mucho más, pero en aquella época hay que tener en cuenta que Televisión Española no se la reconocía particularmente por su calidad informativa. Televisión Española, como bien decías, durante todos estos años, su gran aura era la diversión y en eso efectivamente era un medio excelente y en eso era efectivamente bastante bueno y bastante competente. Pero justamente en la información, ¿no? y el único programa más o menos que se salvaba es justamente Informe Semanal. Informe Semanal habría que estudiarlo mucho más a fondo de lo que se ha hecho. Que yo sepa hasta ahora, no creo que existan estudios, como tú decías, diacrónicos específicamente sobre los reportajes sobre la transición de Informe Semanal. No sé si hay alguien más de los que están escuchándonos que quieren intervenir. Bienvenidos son. Vale, es que creo que aparece que con mi nombre no aparece en el chat. Entonces, me llamo Federico Bellido. Yo he hecho una tesis hace 2 años en la que trabajo sobre la transición y una parte sobre la memoria, la construcción de la memoria, la transición a través de la televisión española. Entonces, me intereso en el papel de Televisión Española como actor de esa transición y como vector de esa memoria, de esa transición, y justamente sí que he tocado Informe Semanal. Uno de los elementos de mi análisis que me permitía de alguna manera ver esa evolución diacrónica era Informe Semanal. Y algo de lo que se ha hablado aquí me parece interesante porque Informe Semanal yo creo que es la base de la serie de la transición. Efectivamente, Victoria Priego trabajó en Informe Semanal y lo que es interesante de Informe Semanal es que sí que es un programa que tuvo una repercusión internacional importante porque tuvo bastantes premios a nivel internacional, sobre todo en cuanto a sus crónicas, vinculadas a temas exteriores a España.
digamos, cuando trabajaba sobre guerras, sobre conflictos en Oriente Medio, o sobre la pobreza, o sobre la migración, etcétera, sí que tenía repercusión internacional y recibía premios. Sin embargo, cuando tocaba temas internos y temas concretos sobre la transición, más que crónicas, el formato era un formato mucho más cercano al documental, no al reportaje clásico, como reportaje de actualidad. Y además trataba los temas, si bien los trataba sobre temas semanales, ¿no?, tenían un carácter memorístico. Es decir, a veces tenían un carácter incluso evocador, es decir, a veces hacían reportajes sobre el primer mes de gobierno de Adolfo Suárez, o cuando llevaba un año, o hacían ya con carácter de conmemoración incluso. Y justamente es ahí donde, de alguna manera, yo creo que Victoria Prego se forma, y es ahí la base, el fundamento un poco de la serie de la transición. Y otra cosa que quería decir sobre la serie La Transición es que justamente creo que no la he estudiado en profundidad, ¿vale? Pero tengo entendido que hay imágenes de archivo de la serie de Bartolomé, de los hermanos Bartolomé, que fueron reutilizados por Victoria Prego en su serie La Transición. Vale, no sé. ¿Tu tesis está publicada? Mi tesis está publicada, sí. La hice, la defendí en diciembre del 2019 y bien. está en la Universidad es de la Universidad de Grenoble y en la Universidad de Valencia, en cotutela. Sí, está accesible en línea. Muy bien. Y bueno, no sé, Javier, gracias por la charla, por tu análisis. Me parece muy interesante. No, gracias a ti. Porque es verdad que los he visto bastantes y es verdad que sobre todo, además, estos dos han sido los últimos que me he visto o me he revisto. Después de, voy a fijarme a ver si encuentro en la transición estos planos, estas secuencias de los que hablas. Porque sí, claro, sería interesante ver en qué contexto, sí. Yo creo que Televisión Española acumuló un gran archivo documental de imágenes y entre ellas accedió a comprar las imágenes de los hermanos Bartolomé. Y bueno, es una de las conclusiones de mi tesis es que la acumulación de ese archivo les ha permitido monopolizar durante grandes años el relato. Porque cuando uno quiere hacer un relato alternativo sobre ese periodo y necesita imágenes de archivo, tiene que pasar por ellos y el minuto lo cobran bastante caro. Está claro. ¿De acuerdo? Es interesante ver que eso ha permitido la longevidad del relato canónico, digamos, ¿no? El control monopolístico de las imágenes. Creo que es importante señalar. Y luego me ha gustado cuando has sacado esas imágenes de Giscard. ¿Y cuándo pasan al dominio público las imágenes? Me ha gustado. ¿Cómo? Perdona, no te oí bien. Perdona, ¿cuándo pasan al dominio público esas imágenes? ¿Cuándo pasan? Esas imágenes, hay imágenes que no son no son de dominio público ahora mismo. Si uno quiere hacer una producción audiovisual, tiene que pagar por ello. Tenemos acceso, en tanto que investigadores, al Centro de Documentación de Televisión Española, tenemos acceso al visionado, pero no tenemos acceso al uso comercial. Si queremos hacer un uso comercial, tenemos que pagar una tarifa por minuto. Y Federico, una pregunta. ¿Fue difícil para ti, porque yo intenté ir a ver el archivo, ¿fue difícil para ti ir a ver el archivo? No es difícil
acceder. Lo que es difícil es encontrar lo que uno busca. Ya. Yo he pasado semanas y semanas allí dentro y cuando das con una buena persona con la que tienes buena relación, con un buen archivista, pues te facilita las cosas. Pero es muy probable que cuando tú propones un documento, ese documento te digan, la respuesta sea negativa sin ninguna justificación. Digamos, no lo tenemos, no aparece, no... Voilà. Y luego guardan todo en VHS, que tienes que verlo con unos monitores muy pequeñitos y con unas condiciones de trabajo bastante desagradables. Pero con relación al archivo de Radio Televisión Española, hay que tener en cuenta que ese archivo Televisión Española lo ha dado en gerencia más o menos a Telefónica, que lo está numerizando. Y quien sí realmente controla bastante más el archivo que la propia institución es Telefónica y Movistar en particular, que es la que te cobra por el uso, no, digamos, investigación, no el uso científico de esas imágenes. Y es cierto, tiene razón nuestro compañero, que hay una especie, si no de censura, sí de acotamiento de ciertas imágenes y de ciertos reportajes que más o menos pues deben ser mucho más comerciales, mucho más utilizables y que efectivamente son más difíciles de conseguir. Por otra parte, es cierto, también me ha ocurrido muchas veces en que imágenes que se están pidiendo, que se piden cuando van al archivo, se suelen decir que las están numerizando, que las están tratando y que no te las pueden servir y que ya aparecerán en el archivo de Televisión Española. A veces sí, a veces no. Por lo tanto, es una relación bastante aleatoria que efectivamente hace parte de la investigación, de nuestra investigación en este caso. Yo soy una investigadora de Portugal. Trabajo en la nueva, aunque hice mi tesis en España, en la Pompeu Fabra, sobre prensa en transición. Estoy trabajando con el tema de la censura ibérica, pero aparte de eso tengo trabajado también con los archivos de televisión en Portugal, sobre todo hasta 74, o sea, de la dictadura, y en su relación con la dimensión imperial. Y mi pregunta, ahora que estaban hablando de política de archivos, es que el problema que tengo aquí es que la televisión portuguesa es una empresa y no un archivo, ¿no? Entonces no tienen una política de archivo donde se puede encontrar, o sea, hay muchos fallos porque hay mucha obsolencia tecnológica, muchas cosas que dependían de algunos de jefes de departamento que no han pedido que se archiven cosas. Y mi cuestión, porque también ya he intentado, cuando estaba haciendo la tesis, investigar en la televisión española, es si hay, cómo es la política de archivo de televisión española, si hay una que se puede identificar, si no, si también hay estos fallos de cosas que están medio perdidas, no sé, cuál sabrán un poco más que yo de este tema. No sé si tú quieres responder, que has estado últimamente en los archivos, o si no contesto yo después, como quieras. Bueno, el caso, realmente la única política que existe que yo conozca a nivel de archivos de televisión española es la de comercializarlos y sacar el mayor provecho posible de los fondos que están haciendo. Y esa es prácticamente, que yo sepa, la única política real y practicada por Televisión Española. Por otra parte, es cierto que esta numerización de los fondos está permitiendo conservarlos y hacerlos más accesibles. Pero el anverso de la medalla es que hay, como en Portugal, muchos fondos, muchos programas que o desaparecen o no se toman en consideración, que no son, digamos, comercialmente válidos o comercialmente vendibles y que, por lo tanto,
se dejan de lado y son prácticamente imposibles de visionar. Como lo decía nuestro colega, efectivamente o prácticamente, si tienes la suerte de llegar un día en que te encuentras con un operario o con alguien que te permita efectivamente llegar a la cinta que tienen todavía y que funciona y que hay un puesto libre, porque en Televisión Española, si no recuerdo mal, solo hay siete consolas posibles, de las cuales los investigadores tienen derecho, me parece, a 2 o 3, porque son realmente consolas para uso interno, para los técnicos y para los programadores de la casa. Pero como política como tal, no creo que haya otra que la comercial. Y efectivamente hay muchos fondos que siguen siendo poco o completamente desconocidos. En la televisión española hay que tener en cuenta que todo programa anterior al año 1966 o 1967 es prácticamente invisible y no existe. O no se tiene, o sea, se conoce por la ficha técnica, que en teoría no es consultable. Sí, de hecho es lo que iba a decir, que yo cuando me puse con mi tesis, que es cine, pero que me puse a mirar efectivamente en los años 60, los primeros programas, en los primeros años de Televisión Española, era imposible, nada, o sea, nada en absoluto. Y es por eso que, bueno, al final lo dejé fuera de la tesis, de todas formas. Pero sí, o sea, me dijeron, no recuerdo que estaba buscando, sí, de los años 63, 64, y me dijeron que no había archivo de eso. De todas formas, creo que es porque ni siquiera se grababa, ¿no? Ni siquiera se conservaba en cinta. Sí, perdona, la grabación en cinta magnética en VHS es muy temprana en España, ¿eh? Es del 65. Es uno de los países donde lo que se llamaba antes el magnetoscopio entró prácticamente muy pronto. En el 65 empiezan a grabarse los programas. El problema es que muchos de los productores de estos programas de estos años lo que hacían era recuperar las propias cintas que se quedaban, porque después las comercializaban muchos de ellos a través de los circuitos de las videotiendas, acordaros, y de las distribuidoras de vídeo, con lo cual era un uso perfectamente fraudulento de un patrimonio que era patrimonio de la televisión española, patrimonio público. Bueno, pues eso fue prácticamente una política generalizada entre las productoras que operaban con Televisión Española y de los realizadores que operaban con Televisión Española hasta muy recientemente. Y yo no voy a dar ni nombres ni quiero citar a nadie, pero vamos, no creo que la práctica se haya completamente extinguido, ¿no? Pero eso por una parte. Y por otra parte, debido a la escasez de medios de esta época, muchas veces se grababa un programa sobre otro, con lo cual hay programas o hay números de programas o hay capítulos de programas que aparecen justamente en los guiones o en las fichas técnicas, pero que son invisibles porque se ha grabado 1, 2 o 3 o 4 programas por encima. Y además está efectivamente el deterioro de la cinta magnética que 30 años más tarde, 40 años más tarde, pues también influye bastante en la accesibilidad a la imagen. Yo quería comentar lo mismo, que sí, efectivamente yo me encontré en el marco de mi investigación con un montón cuando andaba buscando sobre todo informativos del año 76, me encontré con que faltaban muchos de ellos, faltaba el audio, etcétera, y era porque se habían grabado cosas encima, regrabadas, y nunca estaba completo, Lo que yo asumí es que faltaba, por lo menos en la época, una concepción de que esas imágenes formaban parte del patrimonio público. Era solo, pues, no tenían ni siquiera una visión, un pensamiento de que esas imágenes podían tener algún sentido comercial más tarde, por lo menos en ese momento, yo creo. Pero desde entonces se han recuperado. Que en ese sentido desde entonces se han recuperado. Eso se han recuperado, claro. Sí. Amén de que en España, por ejemplo, las televisiones autonómicas tienen políticas de conservación de fondos que les son propias. Porque, por ejemplo, la Forta
La Forta, que es digamos, la institución que debería permitir el acceso a este tipo de fondos, no regula ni mucho menos el fondo patrimonial de las televisiones autonómicas. Y entonces, bueno, la televisión catalana sí tiene unos fondos mucho mejor gestionados que la televisión española, que TVE por el momento, pero su acceso es prácticamente tan difícil o más que la del Prado del Rey. Y bueno, en cuanto a las televisiones de las pequeñas comunidades autónomas como Extremadura y demás, ya ni te cuento, vamos. Yo me encuentro con el mismo problema con los telediarios, ¿no? Porque tienes los reportajes, igual, con mucha suerte, las hojas donde está, no sé cómo se dice en castellano, pero el guión, pero no, lo demás era en directo, y entonces no tienes como la puesta en escena del telediario, ¿no? Solo tienes como... y eso hace con que sea un material muy difícil de analizar, y me cuestionaba cómo lo habías gestionado. Pero igual voy a procurar tu tesis para Yo lo deseché de mi corpus. Vale. No pude directamente hacer nada con él. Con los telediarios era imposible. Sí, vale. Con los telediarios, como decías, efectivamente es muy difícil, es prácticamente imposible recuperar lo que no aparece en pantalla. Sin embargo, con los programas tanto de reportajes como de ficción, lo que sí es posible es compaginar la ficha técnica que tienes en el archivo con, por ejemplo, los programas de televisión que aparecen publicados en la prensa. Sí. Hay que tener en cuenta, y eso supongo que en Portugal es la misma cosa, que en aquellos años los críticos de televisión tenían mucha relación y tenían muy buena relación con los realizadores y con la televisión pública. Y ellos tenían acceso a información que muchas veces ni siquiera aparece en las fichas técnicas. En el caso portugués, el representante del Estado era también el director de una de las revistas de broadcasting, sí. Y bueno, y algunas fotos también salen en estas revistas de broadcasting, hay fotos de los escenarios, de las puestas en escena, y por ahí se hace un poco algún trabajo con fuentes indirectas y tal Por eso digo que para acceder realmente al universo televisivo de estos años, creo que la prensa es inevitable. Sí. No solo inevitable, sino que es una ayuda magnífica. Sí. Bueno, gracias. Sin olvidar que en el caso español muchos programas aparecían, por ejemplo, en las parrillas de programación de las revistas como Teleradio, que es la revista de la propia televisión, el órgano oficial de Televisión Española, o de Teleexpress en Cataluña, y Televisión las desprogramaba sin venir a cuento, o las programaba otro día, o las reponía pero vamos, digamos que entre los dos se puede llegar a saber más o menos qué ha sido ese programa y cuál ha sido un poco la evolución y la existencia de tal o tal programa. Yo no sé si existe para televisión española, pero para la portuguesa hay un anuario que sale a partir del 64, que es justamente el año que introducen el videotape también aquí, y ese anuario que se publica cada año es precioso, o sea, para toda esta información es fulcral, pero en lo que dice respecto a todo está muy inflacionado, o sea, los números no son muy fiables, pero porque es hecho por la televisión. Sí, en la televisión española también existen los anuarios y los informes anuales publicados por Televisión Española. El único problema es que en Televisión Española hasta los años 80 e incluso hasta los 90, los anuarios de televisión se publican o no.
y lo publican servicios diferentes, porque como hay reestructuraciones internas, hasta, por ejemplo, los años 80 es una publicación de los servicios técnicos de Televisión Española. Y a partir de cierta fecha, que creo que es el 78 o 79, empiezan a ser publicados por el servicio comercial. Con lo cual, efectivamente, las informaciones que dan no son exactamente las mismas. Amén de que muchas veces, como bien dices, tanto en España como en Portugal, bueno, la televisión española del franquismo es prácticamente un deporte nacional, dan cifras completamente extravagantes. Simplemente porque les permite efectivamente modificar y aumentar las tarifas publicitarias. Pero, por ejemplo, en los primeros anuales de Televisión Española te dan a partir del año 65 4 o 5 millones de televisores. Cuando no había 4 o 5 millones de televisores, pero vamos, bueno, en Estados Unidos sí, pero sería lo que había en toda Europa prácticamente, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por haber intervenido y por haber estado con nosotros. Ha sido realmente un gusto, Javier, escucharte nuevamente. Zoraida, al tenerte, y Marina también entre nosotros, y a nuestros dos nuevos invitados. Muchísimas gracias por vuestra presencia y hasta pronto. Muchas gracias. Igualmente.